David Rosero, consejero de Participación Ciudadana, su opinión sobre los últimos actos de corrupción, sobre todo a nivel de Quito y Guayaquil. Bueno, yo creo que es importante el trabajo que ha realizado la Fiscalía en torno a todas estas investigaciones. También el Consejo de Participación Ciudadana ha colocado varias denuncias de sobreprecios en los hospitales del gobierno y del IES. En ese sentido, me parece que es necesario ir a fondo, es decir, tomar el toro por los cuernos y señalar e investigar a quién dentro de las altas esferas del gobierno repartió los hospitales a cambio de apoyo político en la Asamblea Nacional. Esa es, digamos, una tarea pendiente que es necesario que Fiscalía, conjuntamente con los organismos de control, sigamos o se siga realizando a nivel nacional, porque es Vox Populi, un secreto a voces, que precisamente toda la emergencia sanitaria o las situaciones que se viven principalmente en los hospitales del país son producto de toda esta situación que la ciudadanía ha denunciado como el reparto de los hospitales por parte de algún alto funcionario del gobierno, que es necesario que se investigue, ¿no? En este sentido, ¿cuál va a ser su participación o de este organismo para llegar a fondo? Bueno, nosotros hemos presentado documentadamente a la Fiscalía General del Estado varias denuncias de sobreprecios. Ya una la conversamos en este medio de comunicación. Recientemente aprobamos otra más de $500,000 en sobreprecios en lo que tiene que ver al hospital de los Ceibos en el IES en cuanto a varios insumos médicos. Hemos colocado la denuncia documentada y esperamos que la Fiscalía pueda agilitar estos procesos de investigación. De igual forma, lo que pasa a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente en la prefectura del Guayas, en otros a nivel nacional, ha llamado la atención precisamente porque se estaría cometiendo algunas irregularidades también en ese sentido. Por eso yo creo que es importante llegar hasta las cabezas, a los peces gordos, como se denomina en la población, y precisamente eso tiene que ver con quién en el gobierno dio la orden, por ejemplo, para que los hospitales sean entregados a varios o sectores políticos para obtener respaldo en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en las últimas leyes, o cómo es que una serie de empresas vinculadas con funcionarios en la provincia del Guayas, en otras provincias del país, ha generado situaciones complejas en la contratación pública. Realmente la población exige una explicación porque no se explica. Ya eran rumores, se rumoraba y todo, pero finalmente ya salió pues que la familia Bucarán estaba hecho cargo prácticamente del área de salud o que tenía las contrataciones y por ello salen involucrados en esta situación. Sin embargo, la fiscalía hace su trabajo, pero los fiscales o los jueces hacen otra cosa. Bueno, también llama la atención, recordará usted que en la rueda de prensa que salió la fiscal junto a la ministra de Gobierno, ella decía que los posibles delitos, en este caso del expresidente, serían por tener una tenencia ilegal posible de una arma de fuego, pero también de los insumos médicos encontrados en su domicilio. Entonces, llama la atención, yo le digo, porque al final el momento de imputar ya los cargos se lo hace solo por el tema del arma de fuego. No sabemos hasta el momento si se lo hará por la otra situación que explicaba la fiscal. Sería bueno que se lo haga así también, para que precisamente los jueces tengan elementos y en función de eso puedan actuar. Lo mismo pasa con el prefecto de Guayas. Yo creo que es necesario que los alcaldes se reúnan y puedan tomar una decisión en función de pedir la renuncia, por ejemplo, para este funcionario que hoy mismo está investigado. Es decir, mientras dure la investigación debería existir un paso al costado por parte de esta autoridad. Y en ese sentido, como Consejo de Participación, nosotros
respaldamos la labor de la Fiscalía, pero evidentemente también creemos que es necesario ir a fondo a quién en las altas esferas del gobierno, qué ministro o ministra ordenó toda esta situación en cuanto a los hospitales del país. Vemos lo que pasa en Manabí, por ejemplo, con un asambleísta que ha sido acusado directamente sobre estas posibles irregularidades, y también se ha dado un listado a nivel de otras provincias del Ecuador. Entonces es necesario que también se actúe ahí. Lo cierto es que ahí queda evidente, ¿no?, que hubo algún reparto de parte del gobierno, no sé de quién, para beneficiar a cierta tendencia política o a cierto sector. Está evidente prácticamente que el sector salud fue prácticamente entregado o se lo manejó como un botín político. Precisamente esa es la exigencia y sobre todo la inquietud de la población a nivel nacional, que ha señalado, si bien es cierto, faltan insumos o se descubren mascarillas con sobreprecio en el IES, nosotros también lo hemos descubierto en diferentes hospitales del país y lo hemos denunciado, pero precisamente usted conoce que debe haber también una responsabilidad política, es decir, quién al interior del gobierno orientó esta situación a cambio de los consabidos favores o votos para pasar leyes injustas en la Asamblea Nacional. Hoy, por ejemplo, nosotros creemos que es importante que se siga impulsando el juicio político al ministro de Economía y Finanzas. No puede ser que un ministro indolente esté dedicado solo a pagar la deuda externa cuando los maestros no reciben su sueldo del mes de mayo, cuando los servidores públicos no han sido pagados. La ministra de Educación también creemos que debe de ser observada, porque el viceministro de Educación, el señor Vaquero, que acaba de renunciar, ha denunciado que se ha recortado cerca de $1.000 millones para la educación y que se han despedido a miles de maestros. Entonces, usted conoce que en época de emergencia ni el dinero de salud ni el dinero de educación pueden ser tocados. Es por eso que la Corte Constitucional, y le hacemos un llamado a esa institución, debe decretar la inconstitucionalidad de estos recortes y que precisamente el gobierno no siga impulsando medidas de carácter antipopular hacia los sectores sociales. Realmente no tiene nombre estos actos de corrupción, sobre todo en el área de la salud. En tiempo de pandemia se presentan estas situaciones con tantas necesidades. ¿Ustedes, como Participación Ciudadana, llegarán hasta las últimas? Bueno, nosotros, nuestro papel, ¿cuál es? Y es necesario también decirlo a la ciudadanía. Nosotros investigamos, denunciamos documentadamente ante la Fiscalía, y la Fiscalía se encarga, como usted sabe, de imputar posibles delitos, y los jueces de sancionar, de enjuiciar o de encarcelar. Entonces nosotros hemos cumplido nuestro papel. Recientemente, le comento, hemos sido llamados a reconocer firma y rúbrica en cuanto a la denuncia que se colocó por el tema de la reconstrucción fallida de Manabí y Esmeraldas, donde más de $2.900 millones fueron desviados. Entonces hemos solicitado agilidad en este proceso y esperamos que así se lo haga, pero también en los temas de la emergencia sanitaria. Es por eso que también hacemos un llamado a la ciudadanía que pueda activar mecanismos de control social, de fiscalización, de veedurías, como es su derecho de acuerdo al artículo 204, que establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación, y activar diferentes mecanismos, veedurías en hospitales, a los gobiernos autónomos descentralizados, para precisamente vigilar y detectar posibles irregularidades a nivel nacional. ¿De Esmeralda se tiene alguna denuncia de algún acto de corrupción que ustedes investigan actualmente? Bueno, nosotros estamos haciendo una investigación integral a todos los hospitales del Ministerio de Salud, del gobierno, y también a los hospitales del IES. Pero también hacemos un llamado a las autoridades de elección popular a que en la emergencia los recursos sean priorizados para la atención en salud, en alimentación. Hemos tenido algunas novedades. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, una autoridad ha decidido comprarse un vehículo nuevo, por ponerle un ejemplo, y otra autoridad ha decidido otras obras que no son ahorita, digamos que prioritarias. Entonces nosotros lo que hemos planteado, solicitado a las autoridades que los recursos, si bien es cierto, muchos de esos son deudas del gobierno, es decir, el gobierno debe a varias ciudades todavía algunos recursos, pero una vez que esos recursos sean pagados,
esas tienen que ir para mejorar las condiciones de vida de la gente. En el tema de agua potable de la capital de la República, ¿también van a intervenir o ya iniciaron ustedes su actividad? Bueno, nosotros hemos respaldado la labor de la Fiscalía en ese aspecto, pero evidentemente vamos a pedido de la ciudadanía, conformar una veeduría para vigilar precisamente lo que está pasando en cuanto al posible desvío de fondos de lo que se ha señalado en esa situación. Y en ese contexto también creemos que es importante que el gobierno no siga aplicando más medidas complejas. Este tema de la reducción salarial, de los despidos, de una serie de medidas complejas que vienen generándose a nivel nacional, no son la solución. Hemos planteado como Consejo de Participación Ciudadana que debe declararse la moratoria de la deuda externa mientras dure todo este tema de la pandemia, es decir, hasta el próximo año. Hemos planteado la necesidad de que se cobren a las grandes empresas que deben y los impuestos al servicio de rentas internas. 500 grandes empresas deben 1.492 millones de dólares. Ahí están los recursos para educación, salud. Los señores banqueros tienen que reducir las tasas de interés. Eso es algo que debe darse y en ese sentido hemos planteado estas propuestas que esperamos que sean acogidas por la Junta de Regulación Monetaria Financiera, por la Superintendencia de Bancos y por el Gobierno Nacional. Le estamos agradeciendo, señor Rosero. Muchísimas gracias a ustedes, siempre agradecido por su espacio democrático y un fuerte abrazo para los esmeraldeños y los ecuatorianos. Ha sido David Rosero, consejero de Participación Ciudadana.